Durante el día de hoy, el ejército ruso finalmente ha logrado capturar uno de los pueblos más importantes del último tiempo. Por otra parte, el ejército ucraniano nuevamente ha atacado con éxito partes de la infraestructura crítica rusa, específicamente en la región de Rostov. Antes de comentar todo esto y más, me gustaría pasar a saludarlos, espero que estén teniendo una muy bonita tarde. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 6 de junio de 2024. Y más allá de estas cosas que ya mencioné, hay que hablar de distintos movimientos en el frente donde Rusia ha logrado un par de avances interesantes y también hay que hablar de ciertas declaraciones que tienen que ver con la zona de Vovchansk, donde hay buenas noticias para los ucranianos y noticias más magras para los rusos. Pero antes de empezar me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción. Estamos cada vez más cerca de los 39.000 suscriptores, cada vez más cerca de mi objetivo de los 40.000 suscriptores para el mes de junio, así que estoy muy agradecido con todos ustedes. Pero sin perder más tiempo me gustaría ir directamente a lo que es el sur de Ucrania, específicamente a la región de Jersón, específicamente a la zona de Krinky. Y acá probablemente se va a causar cierta confusión, porque acá comentamos hace unas semanas que el ejército ucraniano había abandonado Krinky, y eso es cierto, el grueso del ejército ucraniano, el grueso de las tropas que estaban acá, habían abandonado Krinky, y más allá de algunos soldados que se mantenían en ciertos sótanos o en algunos puntos de Krinky, veíamos que prácticamente no había presencia ucraniana. Sin embargo, lo que también comunicamos en su momento es que cuando Rusia trató de capturar las posiciones en Krinky, o sea, ocupar todo el pueblo, fueron bombardeados de manera bastante intensa desde el otro lado del río y prácticamente lo que vimos, y esto fue comunicado por fuentes ucranianas, fuentes rusas y fuentes más neutrales, se vio que Krinky o las partes de Krinky que estaban siendo ocupadas por Ucrania se mantenían y se mantuvieron en una zona gris. Al parecer el día de hoy, o por lo menos lo que comenta, lo que sale, la información que va saliendo de distintas fuentes, es que finalmente los rusos han logrado nuevamente ocupar todo este pueblo. Esto, más allá de ser una victoria estratégica importante, creo que es más que nada una victoria simbólica muy importante. ¿Por qué creo esto? Bueno, la cantidad de tropas del ejército ucraniano y del ejército ruso en toda esta zona se ha visto reducida en el último tiempo debido a que la intensidad de esta zona del frente, perdió relevancia. Por una parte, vimos que Ucrania comenzó a rotar tropas que estaban en este sector. Hay reportes de que tropas que estaban destinadas a Krinky fueron rotadas a toda la zona de Vovchansk. Esto se ha comentado en distintas fuentes, obviamente es difícil saber 100% si es verídico, pero es información que se va liberando. Y lo que sí sabemos en concreto es que definitivamente había menos y menos presencia ucraniana debido principalmente a las bajas, pero también porque las distintas tropas de apoyo y los distintos sistemas que podían disparar desde el otro lado del río fueron rotados hacia otros sectores y por su parte los rusos, al ver que no habían mayores éxitos ucranianos en esta área y que no había una mayor necesidad de mantener más tropas, también fueron retirando ciertas unidades de toda esta zona. Y eventualmente lo que se ve ahora es que finalmente, después de todos estos desarrollos, Rusia ha capturado esta zona y, como lo comentaba, es más que nada una victoria simbólica porque sabemos lo importante que fue comunicacionalmente todo este avance en Krinky para los ucranianos. Vimos que, si bien en un inicio salía rentable mantener estas posiciones, luego, después de ciertas reorganizaciones del alto mando ruso en la zona de Jersón, luego de un cambio de la manera en la que se llevan a cabo las operaciones, vimos que los rusos dejaron los asaltos tradicionales y comenzaron más que nada a bombardear sistemáticamente los avances, las posiciones ucranianas, las líneas de suministro, etcétera, etcétera. Bueno, ahí vimos que mantener Krinky prácticamente no tenía ningún sentido más allá de lo que era lo comunicacional, o por lo menos esa es mi interpretación y es la interpretación que se ha tenido en muchas fuentes. Y finalmente tomar esta no victoria, pero bueno, sí, esta victoria, esta captura de Krinky y despojar a Ucrania de todo ese mensaje o toda esa posición que tenía un rol más que nada comunicacional, bueno, es por ende una victoria que tiene más que ver con los símbolos y mensajes que con verdaderas operaciones estratégicas, porque como lo comenté antes, la victoria realmente se dio cuando Ucrania no pudo expandir más su control en esta zona y eso ocurrió hace mucho antes.
Dicho esto, lo más probable es que todavía hay presencia ucraniana en esta zona de Jersón, porque los ucranianos ocupan ciertas zonas de los campos cosacos, lo hemos comentado en el pasado, que luego de Krinky ciertas tropas fueron hacia esas zonas, se enviaron ciertos refuerzos hacia la zona de los campos cosacos, Kosachi-Lagieri, que es esta zona de acá, y eventualmente, por lo menos la información que tengo hasta ahora, es que estas posiciones se mantienen y se da esa misma dinámica similar a lo de Krinky, pero obviamente la cantidad de tropas involucradas por parte de ambos ejércitos es mucho menor. Y me imagino que también en el corto plazo vamos a ver que estas tropas también abandonan sus posiciones y se repliegan hacia su lado del río Dnipro, pero eso obviamente está por verse. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, los rusos de momento están bombardeando distintos intentos de seguir cruzando, pero también, al parecer, esto todavía queda ver si es que ocurre o no, quizá los rusos van a querer establecer cierto control sobre algunos de estos islotes que están entre el río Dnipro y que también van a querer desalojar a las fuerzas ucranianas de algunos de estos para evitar que vuelvan a surgir este tipo de incursiones. Pero lo cierto es que el foco, la atención y las prioridades de ambos ejércitos se alejan bastante de todo lo que es Jersón. Ahora, nunca se sabe, como lo hemos comentado una y otra vez, esta guerra es bastante dinámica, las cosas cambian de manera muy rápida y cosas que dábamos por sentado terminan siendo completamente distintas a la realidad. Así que quién sabe qué puede ocurrir, pero de momento yo no esperaría mucho más por parte de ambos ejércitos en toda la zona de Jersón. Ahora pasemos rápidamente a todo lo que es la zona de Kharkov, específicamente en la zona de Vovchansk, donde como bien sabemos el ejército ucraniano ha lanzado un gran número de operaciones ofensivas. Y si bien no les podría comentar específicamente dónde se han dado estos avances, si es que efectivamente son nuevos, distintas fuentes rusas apuntan a que los ucranianos han vuelto a tomar posiciones dentro de Vovchansk y que están enviando cada vez más y más refuerzos hacia todo lo que es esta zona, mientras que por otra parte el ejército ruso está llevando a cabo distintas rotaciones para sacar a las tropas que están más exhaustas o que llevan más tiempo combatiendo en este sector del frente para reemplazarlas por tropas nuevas. Y acá hay que ver cómo termina alterando todo esto a la dinámica de Vovchansk. Sabemos que las rotaciones de vez en cuando pueden ser riesgosas, pero que también son muy necesarias. Y habrá que ver en el próximo tiempo si es que los ucranianos logran seguir expandiendo estas posiciones que lograron capturar en la zona norte de Vovchansk. Pero lo cierto es que los combates se mantienen muy intensos, ambos ejércitos han llevado lo mejor de lo mejor que tienen en términos de equipo. Por una parte, Ucrania está utilizando bastante los HIMARS en esta zona y por otra parte los rusos han utilizado bastantes sistemas termobáricos, incluso también han comenzado a utilizar obuses Malva, lo cual es bastante nuevo no solamente en Kharkov sino que también en todo el frente, y eso nos muestra que ambos ejércitos le dan un valor bastante importante a esta zona de Vovchansk. Pero habrá que ver cómo va evolucionando este sector del frente durante el próximo tiempo, porque vemos que Ucrania está enviando cada vez más y más recursos hacia esta zona y si bien está avanzando, la consecuencia es que está perdiendo terreno en otros sectores del frente, que es lo que vamos a comentar ahora mismo, porque hay distintos avances no solamente en el frente de Kharkov, sino que también en el frente de Donetsk, específicamente en la zona de Uroyaine y también, otras cosas que vamos a comentar en el sector de Ocheretine. Y me gustaría ir específicamente, y acá dar vuelta al mapa, quiero ir a la zona de Kharkov, quedarnos un poco más hacia lo que es la zona de Kupiansk, pero dentro de la misma región de Kharkov, donde en el último tiempo se han liberado un par de videos de asaltos rusos contra distintas posiciones ucranianas. Algunos de estos asaltos con mayor éxito que otros, en algunos se ven como distintos vehículos rusos terminan siendo destruidos, en otros se termina viendo cómo estos vehículos efectivamente logran hacer que la infantería capture distintas posiciones. Y estos videos han sido geolocalizados por fuentes como Crim y Caprice e indican que en el norte de Ivanivka los rusos han avanzado. Y esto es más o menos lo que interpreto yo que ha sido el avance ruso, considerando dónde fueron geolocalizados estos movimientos y también cómo se distribuye toda la zona. Esto obviamente, como con todos los movimientos del mapa, no es 100% fijo, pero al parecer este ha sido el último avance, lo cual es bastante llamativo ya que nos muestra un nuevo avance ruso en lo que es el eje de Kupiansk.
Kupiansk es un punto logístico fundamental para el ejército ucraniano, lo era también para el ejército ruso hasta que perdieron este pueblo y vimos este colapso defensivo hacia 2022, septiembre, octubre de 2022, pero lo que hemos visto en el último tiempo es que Rusia ha intentado presionar a Kupiansk desde el norte, atacando el pueblo de Sinkivka, donde no ha tenido prácticamente éxito. Y desde entonces hemos visto que en los últimos meses los rusos han querido acercarse más y más a Kupiansk desde el este, donde hemos visto que hay distintos avances como las capturas de Kotlyarivka y Kislivka, la captura de Tabaivka, Kruchmalny antes, y ahora este nuevo avance en Ivanivka donde capturaron el pueblo y lo que hemos visto durante las últimas horas. Lo llamativo de todo esto es que hay mucho espacio donde no hay pueblos, y los pueblos normalmente son utilizados como zonas defensivas, pero al mismo tiempo entregan cobertura para quienes van atacando. Así que va a ser interesante ver si es que los rusos siguen avanzando desde el este de Kupiansk para ejercer una mayor presión contra todo lo que es esta ciudad que, como lo hemos comentado, es fundamental para todo el frente de Kharkov. Ahora pasemos rápidamente al frente de Ocheretine, donde en el último tiempo las fuerzas rusas han asaltado desde el sur de Solovyove hacia Novopokrovsk y han capturado este sector de territorio que podemos ver acá en el púrpura en el mapa. Y vemos que se mantiene la misma dinámica, se geolocalizan de vez en cuando distintos avances y en general los rusos siguen acortando el espacio entre Ocheretine, las posiciones que tienen, y distintos pueblos ucranianos, donde están en las afueras de Sokil, ahora están en las afueras de Novopokrovsk y también en el último tiempo han logrado entrar más y más en Novoalexandrivka. Y eso se mantiene, vimos que Ucrania durante un tiempo logró estabilizar el frente, ya se ha perdido esta estabilidad, los rusos han vuelto a avanzar, pero vemos que el paso, la rapidez de los avances rusos no está ni cerca de lo que veíamos hace unos meses, donde este frente realmente estaba colapsando. Ahora, antes de cerrar lo que han sido los movimientos en el frente, me gustaría pasar hacia la zona de Rostov, donde Ucrania nuevamente ha lanzado un ataque con drones contra una refinería de petróleo, si es que no me equivoco, que se mantenía en la zona de Rostov. Y acá vemos cómo Ucrania mantiene toda esta estrategia de ir atacando distintas refinerías de petróleo o depósitos de petróleo a lo largo de toda Rusia. Y esto es algo que, acá es difícil lanzar opiniones, pero pone en conflicto las posiciones ucranianas y las posiciones de la administración de Biden. Porque, como lo hemos comentado una y otra vez, Estados Unidos, si bien ahora está permitiendo más y más ataques dentro del territorio ruso, incluso ataques con armamento occidental, que era algo que antes se veía como imposible, lo que siempre se ha mantenido como una línea, algo que siempre se ha mantenido como una cosa que Estados Unidos no quiere que Ucrania haga, es que terminen afectando todas las capacidades de exportación de petróleo de Rusia, porque si es que Rusia exporta menos petróleo, aumenta el precio, y si aumenta el precio, eso impacta obviamente la economía norteamericana y un deterioro en la capacidad económica de las personas de cara a una elección nunca es bueno para quien está en el poder. Así que, como lo hemos comentado en el pasado, esta es una cosa que Estados Unidos y específicamente la administración de Biden ha criticado a sus contrapartes ucranianas, pero que al parecer Ucrania sigue haciendo. Ahora, para cerrar el frente, hay que hablar de lo que es la zona de Uroyaine, donde nuevamente se geolocalizaron imágenes de movimientos de vehículos rusos que nos muestran que los rusos han capturado o que están con el control de esta zona entre Uroyaine y Staromayorsk. Más allá de eso, vemos que los dos pueblos se mantienen en una posición relativamente estable, no hay muchos cambios dentro de las ruinas de estos pueblos en sí, donde habíamos visto en el pasado que los rusos habían logrado capturar grandes partes de Uroyaine y la mayoría de Staromayorsk. Pero acá quizá, y lo admito probablemente, lo que pueden interpretar ustedes es que muchas veces digo puede ocurrir esto, puede ocurrir esta caída, puede ocurrir esta presión, puede ocurrir este movimiento. Y es cierto, lo digo mucho, pero primero es verdad y segundo tienen que tener en cuenta que esas son mismas cosas que deben estar analizando los ucranianos. Porque vemos que los rusos están avanzando a lo largo de múltiples zonas en el frente, múltiples puntos y muchas veces vemos que prácticamente todos los días hay un avance en algún lugar nuevo. Ese mismo cálculo es el que deben estar haciendo los ucranianos, si es que no
logran reforzar una zona del frente, si es que los rusos siguen avanzando, eventualmente puede ocurrir tal cosa. Si es que no hacen lo mismo en esta otra zona del frente, eventualmente puede ocurrir esta cosa. El ejército ucraniano de momento, al estar en una fase defensiva, tiene que reaccionar en base a cuáles pueden ser los posibles quiebres y avances que pueden terminar deteriorando grandes partes del frente. Y por eso es que muchas veces uno habla de los movimientos potenciales, porque en base a eso podemos ver cuáles son las acciones que debe tomar el ejército ucraniano y las acciones que va a querer explotar el ejército ruso. Y volvemos a lo que comenté, quiero volver a lo que comenté recién, que es esto de que prácticamente todos los días vemos un avance en un lugar nuevo. Quizá en la zona de Kharkov, en la zona de Kupiansk, no hay más avances en los próximos 3-4 días, pero eventualmente va a haber uno nuevo, y entre tanto vamos a ver que nuevamente se mueve el frente quizá de Chasiv-Yar. Digo quizá, quién sabe qué va a ocurrir en los próximos días, pero vean mis videos del pasado, de los últimos días, y vemos eso. Prácticamente todos los días se avanza en un lugar nuevo, después no se vuelve a avanzar en ese sector por 2 o 3 días, y después se vuelve a avanzar, y eso todo tiene que ver con algo que hemos comentado bastante en el último tiempo, que es esta estrategia rusa de ir atacando a lo largo de todo el frente para estirar las líneas logísticas ucranianas en un momento en la guerra donde están con necesidad de tropas, necesidad de municiones, de equipo, etcétera, etcétera. Y supongo que para ustedes esto no es nada nuevo, pero en mi opinión cada día vemos que hay más evidencia que apunta a todo aquello. Y por último, el administrador regional de la región de Zaporilla controlada por Rusia comentó una noticia que es bastante llamativa, habrá que ver si termina siendo cierto o no, que es que Rusia quiere formar un nuevo distrito que incluye a Crimea, a Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, y que probablemente va a tener el nombre de Novorossiya. Y eso es algo bastante llamativo porque no solamente nos indica lo que ya sabíamos, que es que los rusos quieren consolidar sus posiciones y capturar todo lo que es Lugansk y Donetsk, sino que cada vez vemos una mayor convicción de tomar las regiones de Zaporilla y de Jersón. Sin embargo, por ejemplo, lo que uno ve ahora es que la toma de Donetsk, si bien es difícil, no quiero decir probable tampoco, pero se ve que esto puede ocurrir en los próximos años. La situación en Zaporilla y en Jersón cambia drásticamente, y hablar sobre unas capturas en el corto o mediano plazo creo que no es apto porque se dan muchas dinámicas que complican mucho los avances en este sector, principalmente en la zona de Jersón, el río, y después en Zaporilla, las fortificadas posiciones que mantiene todavía el ejército ucraniano y lo difícil que sería, por ejemplo, tomar lo que es la ciudad de Zaporilla. Pero lo llamativo es que ya vemos que el Estado ruso se está preparando o enfocando quizá a largo plazo lo que pueden ser movimientos contra dichas regiones. Pero acá llegamos al final, eso ha sido el video por el día de hoy, muchas gracias a todos ustedes por ver, doble gracias a quienes llegaron hasta el final, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos mañana. Adiós.